Sean bienvenidos todos nuevamente a una transmisión más de este hermoso programa de predicar la palabra de nuestro Dios. Y lo vamos a hacer en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 3. Lo leemos de la forma como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de ese tema tan especial como es la fe y su importancia. Hay muchos conceptos en cuanto a la fe, pero el más adecuado es el que nos muestra este texto bíblico de Hebreos capítulo 11, en donde se describe el verdadero concepto de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cada uno de nosotros llega a momentos en los cuales pasamos pruebas y dificultades, y es en donde se debe de probar la fe. Cuando nosotros anhelamos aquello que necesitamos, debemos creer que Dios lo hará, y eso es fe. La confianza puesta en que Dios puede hacer lo que yo no puedo. La seguridad de que yo voy a lograr aquello con la ayuda de Dios, esa es confianza, eso es fe. Aquellas cosas que se nos vuelven imposibles para nosotros, la palabra de Dios nos exhorta y nos dice en el Evangelio según San Juan, que lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Si Dios todo lo puede, debemos de tener esa seguridad en nuestro corazón. Hay cosas que a veces nosotros no entendemos del por qué nos pasan, pero una seguridad debemos de tener, y es que de cada una de esas dificultades vamos a salir adelante si tenemos fe. Si tenemos esa convicción, esa seguridad. La palabra certeza es seguridad. La seguridad de que aquello que esperamos nos ha de venir. Muchos quizás pasan procesos de salud, y es en esos momentos en los cuales la fe se debe de manifestar. Tener la seguridad de que Dios en su misericordia hará la obra. Esa seguridad que usted y yo hemos puesto en el Señor, eso es fe. Esa confianza de saber que aunque quizás estamos pasando momentos difíciles, pero tenemos la seguridad y estamos convencidos de que un día Dios hará la obra. Esa es la convicción. Yo estoy seguro que todo este proceso que está pasando el mundo entero, la iglesia debe de tener fe. El mundo está angustiado, el mundo está preocupado, no encuentra salida, pero usted y yo como creyentes tenemos que tener esta seguridad que da la fe, de que vamos a salir adelante de esto, que Dios nos va a sacar en victoria. Aun si nosotros muriésemos, Dios no pierde en ninguna manera. Aun si nosotros llegásemos a pasar quizás por esos procesos de los cuales nadie quiere, pero debemos tener la seguridad de que Dios allí va a estar con nosotros. Eso es fe. La seguridad de aquello que nosotros no sabemos cómo vamos a salir, pero sí entendemos que lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Eso es la fe. Esa certeza debe de estar en nuestro corazón. La seguridad de que vamos a salir adelante, que vamos a vencer, que Dios con su ayuda nos va a dar la fortaleza y la salida. Y no debemos de dudar. ¿Y por qué razón es importante la fe en el creyente? Bueno, porque dice el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe no solamente debemos de conocer su concepto, qué es y para qué sirve, sino que tiene una importancia vital en la vida del hombre. Si el hombre no tiene fe, quiere decir que no tiene esa seguridad en Dios, no tiene esa convicción de que Dios le ha de ayudar, el hombre entonces estaría desagradándole a él. ¿Por qué razón? Porque el hombre creería que podría salir adelante por sus propios medios, y a eso ya no es fe, ya eso es poner la confianza en sí mismo, y eso ya no es agradable delante de Dios. Por eso dice el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo entonces puedo ser agradable a Dios? Solo por medio de la fe. ¿Cuán importante entonces es la fe?
Tener esa seguridad de que Dios oye nuestras oraciones, tener esa convicción de que vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, eso es fe. Y eso es agradable delante de Dios. No crea que Dios se enoja porque nosotros le oramos y le creemos que Dios nos ha de sacar adelante. No, Dios de eso se agrada porque ve un pueblo agradecido, un pueblo que ha puesto la confianza en Dios, un pueblo que sabe de dónde vendrá su socorro. El salmista lo decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está nuestra ayuda, ahí está nuestra seguridad y ahí debe de estar nuestra convicción de que vamos a salir adelante. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, encontramos un acto de fe. Una persona de la cual se habla en esta cita bíblica. Si usted lo quiere buscar, hágalo. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Encontramos un milagro en el cual Dios resalta la fe. Es muy conocido por todos este milagro. Capítulo 9, versículo 20, dice así. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué quiere decir este versículo 21? La mujer de la cual se está hablando tenía una enfermedad que ningún médico había podido ayudarle. Había gastado mucho dinero ya. En los otros evangelios describe que la mujer todo su dinero lo había invertido en su salud y ya no le quedaba más opción. Dice que cuando ella oyó que Jesús hacía milagros, en su corazón empezó a creer que si ella se acercaba y tocaba el borde del manto de nuestro Señor Jesús, ella tenía la confianza de ser sana. Eso es fe. Y vea cuán poderosa es la fe también en la vida del hombre. Esta mujer dice en el versículo 21, porque decía dentro de sí, esta era su seguridad, esta era su confianza, esta era su convicción. Ella tenía seguridad de que si tocase solamente su manto, seré salvo. ¿Qué es eso? Eso es fe. Ella, ¿cómo estaba en ese momento? En ese momento estaba enferma. En ese momento se encontraba con esa enfermedad de flujo de sangre. Y qué duro es, ¿verdad?, padecer mucho de cualquier tipo de enfermedad. Este es un caso, pero hay muchos que podemos sufrir por causa de otras enfermedades, por causa de problemas, por causa de circunstancias y dificultades que no podemos manejar nosotros. Pero déjeme decirle que en esa dificultad y en ese momento lo que debemos de hacer es tener seguridad de que Dios nos ha de ayudar. Poner la confianza en que Él hará. Eso es agradable delante de Dios. La Biblia claramente lo dice, que esta mujer dentro de sí decía, si tocare solamente su manto seré salva. ¿Eso qué se llama? Lo que leímos allá en Hebreos. Eso es fe. Ella dijo, si toco el borde de su manto seré salva. Eso es confianza en Dios. Eso es tener seguridad de que Dios hará algo por nosotros. Este milagro aparece descrito en dos evangelios más, en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas. La descripción es la que cambia, el milagro es el mismo. Pero en ambos aparece esta frase, si tocare el borde de su manto. ¿Qué tal si usted dice, yo tengo fe de que Dios me va a escuchar y me va a sanar? Eso es fe. Y eso es agradable delante de Dios. Si usted dentro de su corazón dice, yo creo que Dios puede hacer una obra grande en mi familia, en mi vida, Dios lo puede hacer, mi amado. Eso es agradable delante de Dios. Vea lo que dice el versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que resalta el Señor Jesús en el milagro de esta mujer? ¿Qué es lo que Dios a través del milagro nos quiere a veces hacer nacer confianza? Dios lo que quiere es que a través de esta circunstancia aprendas a vivir dependiendo de Él. Dios lo que quiere mostrarnos a través de los procesos, a través de los momentos difíciles, es que nos demos cuenta que nosotros debemos de mantener nuestra confianza en Él, que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Él. Cuando eso sucede, empezamos a poner nuestra confianza en las manos de Dios y Dios empieza a obrar. ¿Por qué razón? Porque tenemos la seguridad de que Él tiene
el poder para ayudarnos, la misericordia para extender su mano, y eso es la fe, tener esa seguridad. Esta mujer decía dentro de su corazón: si yo necesito ser sana por él y no necesito que ore por mí. Recuérdese que también este tipo de enfermedad en los tiempos de Jesús era considerada una inmundicia, por lo cual el hablar abiertamente de esta enfermedad significaba que ella tenía que ser separada del grupo y ser marginada. Por esa razón es que es posible la mujer no se presente ante Jesús abiertamente expresándole su necesidad, pero cuán importante es que dentro de su corazón haya fe. Aunque otros no conozcan su problema, usted debe de saber que Dios ya sabe su problema. Este es uno de los pocos milagros en los cuales no se ve una oración abierta, sino una oración interna también, porque eso produce la fe. No es necesario que usted venga a mí y me diga lo que necesita, porque usted sabe de quién es el que verdaderamente puede hacer la obra. Yo no puedo hacer ninguna obra en usted, pero usted sabe que si Dios puede hacerlo, entonces a Él vaya y a Él confiésele su necesidad, aunque no lo haga abiertamente, aunque no conozcan sus hermanos, sus familiares, que es su necesidad. Pero si Dios lo sabe suficiente, usted debe de tener esa seguridad de que Dios lo va a ayudar. Por eso, mis amados hermanos, es importante la fe en la vida del hombre. Sin fe, decía Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Dice que cuando Jesús sintió que esta mujer tocó el borde de su manto, en el versículo 22, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Desde cuál hora fue salva? Desde el momento en que ella puso su confianza en que Jesús podía sanarle. Desde el momento en el cual ella dijo dentro de su corazón: solo necesito tocar el borde de su manto y sé que saldrá poder de Jesús para sanarme. Esa era la seguridad de ella, esa era su convicción. Ella no esperaba que nada más que el Señor tuviese misericordia de ella. Yo creo que ni se esperaba que Jesús le dijera algo. Ella, la fe que tenía era que al tocar el borde del manto de Jesús podía ser sana. ¿Cuál es su fe? ¿Cuál es su confianza? Su confianza no debe de estar en ningún pastor. Su confianza no debe de estar en ninguna iglesia. Su confianza debe de estar puesta en ese Dios poderoso que puede hacer la obra en usted. No es la religión. No es la comunidad cristiana a la cual usted pertenece. Es la fe que cada uno de nosotros personalmente hayamos puesto en Dios. Esa es la que ha de obrar en nosotros. Esa debe de ser nuestra seguridad. A esta mujer no le importó la multitud. A esta mujer no le importó cuán humillante era su enfermedad. A ella le interesó que Jesús la sanase, y esa era su confianza. Ella tenía seguridad de que Jesús podía hacer una obra en ella. Por eso decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. ¿Por qué no viene usted a Dios en esta mañana y le confía sus problemas? Le confía su economía, le confía su familia, le confía sus hijos, le confía su cónyuge, y confíele su salud. Y si usted hace eso, debe de dejar en las manos de Dios todo. Ya no se esté matando, ya no esté en ansiedad. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar con esto? Hay mucha gente que se enferma por causa de no tener confianza en Dios. Porque ellos creen manipular todo, ellos creen que tienen el control de las situaciones y no se han dado cuenta que el que tiene control de la situación es Dios. Y ahí están, va. ¿Y qué va a pasar si me muero? Y si se muere, lo entierran, mi amado. ¿Usted cree que si yo me muero aquí me va a tener mi esposa? No, rapidito, más hoy que corriendo lo llevan a uno a enterrarle. ¿O no es cierto? Eso es real. Pero ¿cuál debe de ser nuestra confianza? Que Dios sabrá qué hacer con nuestra familia. No es que alguien diga: uy, ese hombre, oigan, cuán falto de amor es para sus hijos, para su esposa. Mi amado, yo pertenezco a Dios y usted también. Hemos de llegar hasta donde Dios lo ha establecido. Nuestra confianza debe de estar en que Dios tiene el control de la situación, en que Dios sabrá cómo ayudarnos. Él tiene el poder para hacerlo. ¿Nosotros qué? Si antes nos levantamos y caminamos.
Usted y yo nos hemos levantado porque Dios, el grande, nos ha dado fuerza. Eso es fe, eso es confianza en Él. Así como le ha dado las fuerzas para estar en este día, así debe de ser su seguridad de que Dios también le va a ayudar el día de mañana, le va a ayudar en su situación, le va a ayudar en ese problema, pero tenga fe. ¿Es importante la fe? Claro que sí. ¿Fue importante dentro de esta mujer? Sí. ¿Esta mujer practicó lo que decía Hebreos 11:6? Claro que sí. Sin que antes de haberse escrito quizás esa palabra en la cual iniciamos, ya esta mujer lo practicó. Ella dijo dentro de sí tuvo seguridad y dijo, si yo toco el borde del manto del maestro, seré sana. ¿Qué estaba viendo ella? Estaba viendo su sanidad. ¿Qué estaba viendo ella? La luz después de su túnel, ¿verdad? Ella dijo, yo solo necesito tocar el borde del maestro. Esa era su fe. ¿Esa era qué? Su certeza. Era la convicción que ella tenía de lo que le había de venir. ¿Cuál es la convicción suya de lo que ha de venir? Si la convicción suya es lo que las noticias dicen, estamos mal. Porque las noticias anuncian males tras males. Mi confianza debe de estar puesta en que Dios tiene el poder para sacarme adelante en medio de esas circunstancias. En medio de esos problemas hay un Dios que sabe cuáles son sus problemas. Hay un Dios que sabe qué es lo que usted necesita. Él tiene el poder. Lo que pasa es que a nosotros nos falta la fe. No tenemos esa seguridad de que Dios nos va a sacar adelante. Y andamos preocupados. Es que si yo no trabajo, no como. Es que si yo no hago tal cosa. Usted depende de Dios al igual que yo. Debo de tener entonces la confianza que Él sabrá cómo sacarme adelante. Yo nada más voy a poner todo mi empeño. Pero las fuerzas y la ayuda han de venir de Dios. Mi confianza debe de estar en que cada día que usted salga a trabajar, mi amado, un consejo, ponga ese trabajo en las manos de Dios, como lo dice el Salmo. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará. ¿En quién debe de estar su confianza? En Dios. Cada día que se dirija a su trabajo, Señor, llévame, que todo me salga bien, espero en ti. Y usted debe de tener seguridad. Cualquier cosa que le pase, Dios tiene el control. No pierda la fe. Jesús, volviéndose en sí, dijo, volviendo y mirándola, dijo, ten ánima, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Desde cuál hora? Desde el momento en el que ella confió. Desde el momento en el cual ella puso su confianza en el Señor Jesús, desde ese momento Jesús ya sabía que alguien iba a llegar. Él sabía, al lado de Jesús iba mucha gente. Y mucha gente quizás tocó a Jesús, pero no lo tocó con la misma fe que tenía esta mujer. Esa es la diferencia. En el libro del Evangelio según San Marcos vemos este mismo milagro, en el capítulo 5, y vemos que había mucha gente allí. San Marcos capítulo 5. Es el mismo milagro, solo para resaltar algo. Y es que allí había mucha gente, pero no todos tenían la misma fe que tenía esa mujer. En el Evangelio según San Marcos se describe este milagro de la siguiente forma. Capítulo 5, versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando esta mujer no tenía fe, cuando esta mujer tenía sus propios medios, invirtió en su salud, pero en vez de mejorar, su salud empeoró. Lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Y muchos nos sucede. Gastamos el dinero creyendo resolver problemas, creyendo invertir en algo que nos ha de producir según nosotros, y lo que traemos a nuestra vida es pérdida, porque nos falta la fe, porque hemos puesto nuestra confianza en el dinero, creemos que nosotros lo podemos hacer por nuestros propios medios y nos va mal. No tenemos fe. Dice que cuando ella tenía dinero, en el versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hasta que el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre
se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. En el mismo momento en el cual ella toca al Señor, es que es sana. Pero en el versículo 30 se muestra que ahí había mucha gente. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud. ¿A dónde se volvió? A la multitud. No solo era la mujer, ¿verdad? Allí había mucha gente a la par de Jesús. Multitud, dice la palabra. ¿Había muchos alrededor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Sí. Había muchos, pero no todos ellos tenían la fe que tenía esta mujer. Porque él dice en el versículo 31, sus discípulos dijeron, versículo 30, no lo hemos terminado, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Si había mucha gente, no solamente ella le tocó, pero ¿cuál era la diferencia? Que ella le tocó con una fe, con una seguridad, con una confianza, con una certeza de lo que quería. El 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como queriéndole reprender. A veces nosotros queremos enseñarle a nuestro maestro, ¿verdad? Señor, ¿cómo te pones a decir que quién te ha tocado? Tanta gente que anda aquí, le quisieron decir. El problema es que Jesús sabía que alguien le había tocado con fe, con seguridad, con certeza. 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pero a esta altura la mujer ya ha sido ¿qué? Sana. Ya había sacado el poder de Dios, sí. ¿Cómo es que ella hizo que el poder de Dios fluyera en su vida? El poder lo tenía el maestro. Pero ¿cómo pudo hacer que ese poder fuese transmitido a ella? Por medio de la fe, la importancia de la fe. Porque ella decía dentro de sí, dice la palabra. 34, y él dijo, hija, otra vez, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué linda palabra, ¿verdad? ¿Fue agradable a nuestro Señor Jesucristo esta mujer? ¿Qué consideramos nosotros? ¿Le agradó al maestro lo que esta mujer hizo? Claro que sí. ¿Por qué le agradó? Porque vio en ella la fe que había puesto en él. Jesús no se molesta. Porque si se hubiesen dado cuenta los hombres de aquel tiempo que esta mujer andaba con esa enfermedad considerada inmunda, la hubieran azotado quizás. Pero Jesús, lejos de eso, le dice en el versículo 34, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Eso fue entonces agradable a Dios. ¿El qué fue agradable a nuestro Señor Jesucristo? El acto de fe que la mujer tenía. En que decía dentro de sí, Señor, yo tenía un flujo, le dijo, de sangre, pero yo tenía la confianza que si tocaba el borde de tu manto iba a ser sana. Y eso ha sucedido. Jesús le dice, ten confianza, mujer. Le dice, ten fe, ten ánimo. Tu fe te ha hecho salva. Mis amados, cuán importante es tener fe dentro del corazón. La fe no solamente se dice, yo tengo fe. La fe es un acto práctico. No solamente se trata de conocer el concepto de fe, sino de la practicidad de ella, de ponerla en práctica. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de practicar la fe. Cada día. Dios ha tenido misericordia de nosotros, entonces tengamos nosotros la confianza en que Él nos va a ayudar a salir adelante. Usted debe de creer que vamos a salir de este problema. Vamos a salir de esta pandemia. Claro que sí, Dios nos va a ayudar a vencer. Nosotros solos no vamos a poder. Tenemos que tener fe.
El hombre no tiene salida, el hombre no tiene el antídoto, pero Dios tiene el poder para que usted sea sano. Dios lo puede hacer inmune de esa enfermedad. E incluso Dios puede hacer que a muchos ni tan siquiera les dé. ¿Cómo también puede hacer que nos dé y nos sane también? Él tiene el control de todo. Ese es fe. Yo creo en el Señor que vamos a llegar al fin de año. Y si no llego yo, muchos de los que me están oyendo van a llegar y se van a acordar de este mensaje. Y van a decir, ve lo que dijo aquel predicador, fue cierto. Dios tiene el poder para ayudarnos, amén. Él tiene la capacidad. ¿Qué tengo que tener yo? La seguridad, la fe, la confianza puesta en Dios. Ver aquello que no se ve todavía, pero en mi corazón ya lo veo una realidad. Por fe vamos a salir adelante, amén, iglesia. Esa es fe. ¿Cuántos se están viendo después de la enfermedad? Yo me veo después de la enfermedad. ¿Cómo? ¿Vivo o muerto? Como sea, vamos a pasar. Eso es fe. Seguridad. No tenga temor. Confíe en Dios. La seguridad suya, en este momento, ¿cómo se practica la fe? Véase después de la enfermedad. Véase después de la pandemia, véase después de la crisis económica, véase en medio de la crisis económica, usted va a vivir, usted va a seguir viendo la luz del sol porque Dios se lo permite. Pero ¿eso qué es? Eso ahorita es difícil de verlo, pero por fe usted lo va a lograr. Eso es confianza, esa es la seguridad que Dios demanda que debemos de tener. Esa seguridad de que vamos a salir adelante. ¿Y eso le agrada a Dios? Claro que sí. Hebreos 11, con el cual iniciamos, con ese mismo vamos a terminar. Lo dice. Hebreos capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 6 en el cual nos quedamos. Iniciamos en el 1, donde decía, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que vimos en aquella mujer fue eso. ¿Ella tenía la certeza de ser sana? Sí. Ella tenía la convicción de, en el momento en el cual tocara a Jesús, ser sana. Ella tenía esa convicción. Pero en el momento en el cual lo hizo, estaba todavía enferma. Pero ella tenía seguridad de cambiar esa circunstancia. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe yo no puedo agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Con esta palabra vamos a terminar. Cuando la palabra de Dios dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, cada día que usted va a invocar el nombre de Dios, usted debe de tener seguridad que a ese Dios que usted y yo estamos invocando nos está escuchando. Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios, cuando usted dice, Dios, en este día yo te entrego mi vida, yo te entrego mi familia, que todo lo que vaya a hacer en mi trabajo salga bien, usted está invocando el nombre de Dios. ¿Sabe qué usted está haciendo? Usted se está acercando a Dios. Entonces no solamente debe de acercarse invocándolo, sino que dice la siguiente parte del versículo 6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Debe de saber que usted no está hablando al viento, que usted no está hablando al aire, que usted no está siendo ignorado. Hay alguien que le está escuchando y no es el vecino, es Dios. Y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardonador es aquel que da recompensa. Quiere decir que usted cuando implora misericordia y pide a Dios, usted debe de tener seguridad que está siendo escuchado. Y por quien usted está siendo escuchado, será premiado. Eso es la fe. Entonces la fe y su importancia es vital en su vida y en la mía. Sin fe no puedo agradar a Dios. Sin fe no puedo alcanzar los objetivos. Sin mi confianza puesta en Dios, no lo lograré. Debo de tener seguridad de que Dios está conmigo. Lo que hoy no veo, lo debo de creer que un día lo veré.
Lo que para mí ahora es imposible, para Dios no lo es. Debo de creerlo dentro de mi corazón. Y veremos cómo Dios ha de obrar en cada una de nuestras vidas. Si usted nunca ha puesto su confianza en el Señor, le invito para que le entregue su corazón a Dios. Dios es galardonador de los que le buscan, dice. ¿Quiere probarlo? Búsquelo. El problema es que nos falta la fe. El problema es que creemos que Dios no oye, creemos que Dios no ve, creemos que Dios a nosotros no nos quiere. Ese es el problema, mire. No tenemos fe. Y si la tenemos en una forma negativa. ¿Sabe qué es la confianza y la fe que tenemos nosotros? ¿Cómo puede haber una fe negativa? En creer que Dios no nos escucha, en creer que Dios no nos quiere, en creer que Dios no existe. Eso es una fe negativa. Y eso no es agradable. Lo contrario de la fe se llamaría incredulidad, duda. Esas cosas no son agradables delante de Dios. Pero la fe, la confianza puesta en Él, en que Él puede hacer lo que yo necesito y darlo por hecho, creer que un día veré libre mi vida de toda prueba, eso es agradable delante de Dios. Yo le invito para que en esta mañana le entregue su corazón al Señor. Las cosas que no se ven son posibles si confiamos en Dios. ¿Quiere entregarle su vida al Señor? Haga una oración, yo lo voy a dirigir, y acepte a Jesús como el Señor de su vida. Así como cree que usted puede ver su milagro, así también debe de creer que Dios lo va a llevar al cielo. Así como ha creído que Dios existe, también puede creer que ese Dios le ha perdonado sus pecados. Ese es un acto por fe también. El Todopoderoso, el Santo, el 3 veces Santo, miró hacia esta tierra y nos vio pecadores y envió a su Hijo a morir para limpiarnos de ese pecado. Eso es un acto por fe. ¿Cómo debe verse usted? Limpio. ¿A través de qué? De la sangre del Cordero. Crea eso. Eso es agradable delante de Dios. Por esa fe, en el libro de Hebreos, aunque ya no tuvimos el tiempo, vemos mucha gente que tuvo fe y salió adelante. Solo puso su confianza en Dios y vio la gloria de Dios. Si usted quisiera aceptar a Jesús, diga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando muera, entre al reino de los cielos, en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Que Dios bendiga la vida de cada uno de aquellos que nos escucharon. ¿Tiene usted seguridad en Dios? Eso es agradable si usted tiene seguridad en Dios. Eso lo produce la fe. Creer en Él es parte de la fe. Confiar en Él es parte de la fe. Sin ella no podemos ser agradables delante de nuestro Dios. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos los que